Hola, ¿cómo están? Gusto de verlos nuevamente y de reunirnos, aunque sea a la distancia, cada quien en nuestras casas debido a esta contingencia sanitaria, pero con mucho gusto, con mucho amor. Pues se llegó el viernes de Semana Santa y pues en este viernes normalmente nos reunimos y recordamos eh, lo que sucedió ese día en la cruz y todo eso. La reunión que normalmente llamamos las 7 palabras. Y pues vamos a ver esto, este significado, este momento de que nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir y llegar a la cruz. Nos hace recordar el tema que hemos estado viendo últimamente sobre la Pascua. Y así, en una forma rápida, vamos a recordar esto. La Pascua quiere decir pasar por alto. 2000 años antes de Cristo, el pueblo judío estaba esclavo en Egipto y el Señor, por medio de Moisés, lo libera, vienen las plagas, etc. Pero la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, ahí surge la Pascua, pasar por alto. Venía el ángel destructor matando a todos los primogénitos de todas las casas, pero el Señor les dio la instrucción de sacrificar un cordero limpio, santo, sin mancha, inocente, y con la sangre de ese cordero rociar en los marcos de las puertas, la parte vertical, la parte horizontal, y el ángel de la muerte iba a pasar por alto todos los que tuvieran esa señal en su casa. Y ese es el concepto de la Pascua. Estaba pasando por alto, y claro que venía un castigo, un juicio de Dios, pues causado por un gran pecado del pueblo de Egipto. Y aún el mismo pueblo de Israel, esclavo, el que no estuviera con esa señal de la sangre del corderito, pues también le iba a llegar la muerte. Entonces, Dios le da al pueblo de Israel el mandato de celebrar de ahí en adelante para siempre la fiesta de la Pascua. Y lo celebraban el primer día sacrificando un cordero, y después venían 7 días más de lo que le llaman la fiesta de los panes y levadura. Entonces, ahora vamos a ver que el Señor Jesucristo viene siendo ese cordero limpio, santo, sin mancha, sustituto para que la muerte no nos llegue a nosotros por causa de nuestro pecado. Y vamos a ver algunas citas desde el Antiguo Testamento. En el Génesis 3:15 dice la palabra de Dios, y fíjense, desde el Génesis, en la creación, ya nos está dando una idea, y dice, le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, ya está profetizado, fíjense, desde el primer libro de la Biblia, en el cual dice que la simiente de la mujer, que es Cristo, va a herir a la serpiente, que es Satanás, en la cabeza, aunque ella le herirá en el calcañar, o sea, en el talón. Y bueno, pues sabemos que el Señor Jesucristo fue clavado en sus pies a esa cruz. También vemos que en el Antiguo Testamento hay un sinfín de profecías que hablan que se iban a cumplir en una sola persona, en este caso en Jesús, el Mesías. Por ejemplo, dice que en Salmo 41:9 que sería traicionado por un amigo, Judas,
En Zacarías 11:13 dice, 11:13 dice que sería vendido por 30 monedas de plata. En Zacarías 13:7 dice que sería abandonado por sus discípulos cuando fuera herido. En Zacarías 12:10 dice que mirarían al que traspasaron y que ninguno de sus huesos sería roto, en Salmo 34:21. También hay una profecía pues que lo describe vívidamente como si hubiera estado ahí en el libro de Isaías, que fue escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo. Y dice ahí en el capítulo 53, versículo del 3 al 7, hablando del Mesías, hablando en palabra profética, dice el 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ya el Señor Jesucristo les había hablado a los discípulos y les había explicado. Vamos a ver que la palabra nos relate. Por ejemplo, en Lucas capítulo 18, del 31 al 34, dice la palabra de Dios: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Más adelante, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del 47 al 48, dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente a ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Más adelante también Lucas 22, del 63 al 65, dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas cosas injuriándole. Lucas 22, 66 continúa: cuando era de día, o sea, ya el viernes en la mañana, dice, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos:
luego tú eres el Hijo de Dios. Y él dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Entonces el propósito era llevarlo a la muerte. El odio, el celo, la falta de fe de que verdaderamente Jesús era el Cristo, el Mesías. Después ya con Pilato, en Lucas 23, 20 al 24, dice, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y en Lucas 23, 33 al 38, dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Había también en él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía, este es el Rey de los judíos. Bien, todo esto lo estamos recordando, analizando, viendo en la Escritura como una introducción para empezar a escuchar, ya una vez que estaba el Señor en la cruz, dijo ahí algunas cosas que se le ha llamado las 7 palabras, porque son 7 frases que pronunció estando ahí colgado de la cruz, ya a punto de morir. Y es lo que vamos a ver enseguida, las 7 palabras. Entonces, vamos a prepararnos para escuchar la primera palabra. Muy bien, vamos a empezar entonces a recordar lo que dice la Escritura, la primera palabra que nos aparece en Lucas 23, 34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si nosotros tratamos de visualizar la escena, todo lo que había pasado el Señor con los líderes religiosos que lo habían golpeado, luego con Herodes, luego con Pilatos, la condena, los latigazos, todo lo que le habían hecho, después cargar la cruz hasta el Calvario o el Gólgota, luego ser clavado con la corona de espinas, toda la sangre derramada, sus manos clavadas en la madera, sus pies clavados en la madera, y haber sentido todo ese odio, toda esa crueldad sobre sí, y todo eso, lo que menos nos esperaríamos pensando en el mundo es que pueda decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, no saben a quién están matando al Hijo de Dios, están matando al Cordero de Dios, están matando al Verbo encarnado, el que vino a salvar al mundo. Entonces nos está enseñando ahí una lección tremenda, porque después de sentir esa crueldad y ese odio, esa incredulidad, esa hazaña de los líderes, porque
lo que leímos anteriormente, cuando empezaron a gritar crucifícale, dice que prevaleció la voz de los líderes religiosos, quienes los que se habían reunido y que querían que muriera, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los ancianos, los líderes, dice, y prevaleció la voz de ellos y el resto del pueblo se dejó llevar. Entonces nos habla aquí de que hay que perdonar y que hay que perdonar a todos, aún a los que nos han hecho mucho daño. Si tú y yo pensáramos, ¿quién es la persona que más daño te ha hecho en tu vida? Seguramente va a venir alguien a nuestra mente y aquí el Señor te está enseñando y a mí, perdónalo. Y no nomás perdónalo, sino pidiendo al Padre que los perdone. Entonces eso realmente decimos, no puedo. ¿No han oído ustedes la frase que dice, eso no te lo voy a perdonar nunca? Algo así muy fuerte. Pero aquí aparece la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo. Dice que el Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y que los creyentes, después de Pentecostés hacia acá, somos llenos del Espíritu Santo y podemos ser bautizados y llenos del Espíritu Santo. Y tenemos el caso de Esteban, que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 55. Y dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, cuando estaba siendo apedreado y asesinado, igual que Jesús, dice, entre otras cosas, Señor, no les tomes en cuenta este pecado a mis agresores. Entonces, el perdón debe ser una manifestación natural en todo creyente. Él nos ha enseñado eso. De hecho, en el Sermón del Monte, una de las cosas que Él enseñó y de sus mandamientos, que está en Mateo 5, 38, 39 y luego 44 al 46. En el 38 y 39 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, o sea, la venganza. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y en el versículo 44 al 46 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Tremendo. Entonces fíjense cómo aquí el Señor lo enseñó, pero cuando lo enfrentó, lo cumplió y lo hizo exactamente como así lo había enseñado. Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. Aquí la oración es, Señor, a toda tu iglesia cristiana esparcida por todo el mundo, a todos los que estamos oyendo y que creemos en Jesucristo, llénanos de tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a perdonar a todos los que nos han hecho daño y a orar por ellos. Bien, la segunda palabra que pronunció nuestro Señor Jesucristo en la cruz la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43.
Y dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra nos explica, y lo vamos a leer ahorita, que junto con el Señor Jesucristo habían condenado a dos, le llama ahí malhechores o ladrones, seguramente condenados a muerte por algo grave, quizás habían matado o habían hecho algo muy grave, o sea, eran malhechores. Y vamos a ver lo que dice ahí la palabra sobre esos dos malhechores, porque a uno de ellos es al que le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, que es la segunda palabra. Y vamos a buscar primeramente en Mateo 27, 38 y 44. Y el 38 dice, entonces crucificaron con él a dos hombres, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y en el 44 dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hay otra cita en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 27 y el 32. Y el 27 dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. También los que estaban crucificados con él le injuriaban, o sea, los dos. Trato de imaginar la escena y le estaban injuriando. Dice Lucas 23, 32 y 33, dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera o del Gólgota, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, vemos aquí la escena, está el Señor Jesucristo crucificado ahí y está a su lado izquierda y a derecha otros dos malhechores también siendo crucificados. Y los dos le injuriaban, o sea, lo insultaban, lo ofendían, etcétera. Pero fíjense que aquí vamos a ver una enseñanza muy hermosa, muy profunda. Dice que uno de ellos cambió su actitud y otro no la cambió. Porque en Lucas 23, 39 dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, o sea, uno de los malhechores, ¿y qué le decía? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. O sea, ahí la primera duda está en sus propias palabras. Si tú eres el Cristo, recordemos que todos los judíos creían en el Cristo, que quiere decir el Mesías. Lo que no creían era que ese Jesús que estaban crucificando era el Mesías. Y entonces le dice, si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo, pues sálvate a ti y sálvame a mí también. Pero su fe no le alcanzó para creer que era. Y dice que el otro malhechor, y fíjense aquí la diferencia, dice, respondiendo el otro le reprendió al que había injuriado a Cristo y le había dicho, si tú eres el Cristo, sálvate. Dice, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, estabas ya a punto de morir, completamente condenado, sin solución para su vida, porque pues eran judíos y sabían muy bien lo que decía la ley. ¿Qué decía la ley? La paga del pecado es muerte, es la condenación eterna. Y luego le dice en el 41, estamos hablando capítulo 23 de Lucas, dice el 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hecho. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Entonces vemos aquí ese cambio tan tremendo en uno de los malhechores. Lo primero que hace es que pide misericordia. Lo segundo, tuvo temor de Dios porque reconoce sus pecados cuando dice nosotros. Sí, es correcto que estemos aquí por nuestros pecados. Luego hace una declaración de fe porque le pide a Jesús que públicamente que se acuerde de él cuando esté en su reino. O sea, está reconociendo que es rey y que hay un reino y que la muerte física no es el final. O sea, espera o la salvación o espera la condenación eterna cuando le dice cuando vengas en tu reino. Entonces aquí nos da mucha enseñanza y la realidad es que el Señor le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, el malhechor arrepentido reconoció ahí todo lo necesario para recibir la salvación, creer que Jesús es el Cristo, creer que hay una condenación sobre nosotros y que Él pagó nuestros pecados y que eso que Él está pagando nos salva a nosotros y que Él es el Rey de ese reino. Aquí la idea es que en esos dos ladrones está representada toda la humanidad y la pregunta es para ti y para mí: ¿tú en cuál grupo estás? ¿En el ladrón que creyó y que se arrepintió y le reconoció a Jesucristo, o en el que no creyó que Jesús era el Cristo? Ahí, en todo el mundo, o estás acá o estás acá. Entonces, básicamente el llamado es, pues arrepiéntete, cree que Jesús es el Cristo, recíbelo en tu corazón, pídele perdón y vas a estar con esa parte de la humanidad que sí cree que Jesús es el Cristo, y la promesa ahí está: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tres cosas que hay ahí. Primero le está diciendo que estará con él. Primero le está diciendo que va a estar en el paraíso. Segundo, no nada más en el paraíso, sino conmigo. Y tercero, el tiempo. Le dice: hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Tercera palabra, Juan 19 del 26 al 27. Estando el Señor Jesucristo en la cruz, dice el 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, o sea, el apóstol Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. 27. Después dijo el discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí pues vemos a un Jesús responsable, un Jesús humano preocupado por el cuidado de su madre. Sabemos que la costumbre judía, la cultura judía, el hijo mayor, el primogénito, era el que se hacía cargo de su madre cuando fallaba el padre. Aquí no sabemos si para entonces vivía o no José, el esposo de María, pero por lo que se ve, aparentemente ya no vivía. Entonces el Señor Jesucristo demuestra su amor y su sentido de responsabilidad hacia su madre, encomendándola a Juan, que era su mejor amigo y además era su discípulo. Aquí nos extraña un poco cómo es que el Señor a su madre no le decía madre, le decía mujer. Mujer, he ahí a tu hijo.
Y lo habíamos visto, hay varios pasajes donde así le llamaba, por ejemplo, cuando las bodas de Caná, y que María le dice que se había terminado el vino, y ahí en Juan capítulo 2, versículo 4, vemos una respuesta, dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, pues bueno, sería la cultura, o no sabemos exactamente, pero es así le llamaba él. Algunos quieren interpretar aquí cuando le dice al discípulo, aquí tu madre, pues le dan otro tipo de interpretaciones más universales y todo eso, pero si nos ajustamos a la hermenéutica, aquí es una palabra directa a su mejor amigo, a su discípulo, encomendándole a nada más y nada menos que a su madre, ¿verdad? Es como un regalo que le está dando a Juan, que la cuidara por el resto de su vida. De hecho, seguramente vamos a recordar lo que dice la palabra con respecto a nuestros padres. En Efesios 6:2 dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, pues realmente aquí, como les digo, vemos su tremendo amor y su tremendo sentido de la responsabilidad hacia su amada madre. Cuarta palabra, Mateo 27:46. Dice así, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí pues vemos que estaba citando al salmista, y dice que clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí podemos observar algo muy interesante. Fíjense, cuando lo estaban dando de latigazos, no gritó. Cuando le pusieron la corona de espinas, no gritó. Cuando lo hicieron cargar la cruz, no gritó. Cuando le clavaron las manos en el madero, no gritó. Cuando le clavaron los pies en el madero, no gritó, no lo dice la palabra. Pero aquí dice, clamó a gran voz, diciendo, en Marcos 15:25 nos dice que era la hora tercera cuando lo crucificaron. Y aquí no está hablando de la hora novena. Empezaban a contar a las 6 de la mañana, entonces la hora tercera era a las 9 de la mañana cuando lo crucificaron, cuando lo clavaron. Pero dice que cuando clamó a gran voz era la hora novena, o sea, era como las 3 de la tarde. Entonces, eran 6 horas ya de estar ahí y tuvo la fuerza suficiente para gritar. Entonces, en ese momento el Señor se siente abandonado por su Padre, al grado de que ni siquiera le llama Padre, dice Dios mío, como que hay una transferencia en la humanidad de Jesucristo. Él estaba representándonos a toda la humanidad creyente ahí cuando dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está cargando el pecado de todos nosotros. Y Dios no es compatible con el pecado, el Padre no es compatible con el pecado, y en ese momento donde Él clama, donde Él grita, es
el sufrimiento mayor de nuestro Señor Jesucristo fue ese, no fue los dolores físicos de la sangre, de los clavos y todo eso, aunque sí fue un tormento, pero su dolor más fuerte era ese. Por eso cuando él estaba en Getsemaní una noche antes y decía, ya llegó la hora, para eso he venido, para cargar con el pecado de toda la humanidad. Señor, si fuera posible de mí que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa es la hora de las tinieblas, esa es la hora del silencio del Padre para su Hijo. Es la hora de la fe, es la hora donde se prueba todo. Y si vemos ahí, no se oyó, como en otras ocasiones, dice, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en la transfiguración, en el bautizo. Unos días antes había dicho, ya llegó la hora de que el Señor me glorifique, dice, y se oyó una voz del cielo que decía, le voy a glorificar y le voy a glorificar otra vez. Entonces es ese momento tan terrible de la separación de Dios sobre el Hijo, es porque estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Se siente abandonado. Entonces, pues, tenemos que entender eso. Por ejemplo, en Mateo 26:38 dice, entonces Jesús les dijo a los apóstoles ahí en Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y se está cumpliendo aquí la profecía de Isaías, que ya la leímos, Isaías 53, se los voy a leer nuevamente del 7 al 12. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice, con todo eso, Yahvé o Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, aquí está poniendo su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Él está llevando las iniquidades de todos nosotros. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Ese es el momento. Y fue contado con los pecadores. Ahí es donde hubo ese instante del silencio del Padre, ese instante donde Él clama. Y clamar quiere decir gritar con todas sus fuerzas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quinta palabra, Juan 19:28. Dice así, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. En español son dos palabras, en griego es una sola palabra, es un solo dicho, pero es un concepto de alguien que está sufriendo, que está muriendo como ser humano. O sea,
Aquí nos muestra el Señor toda su humanidad, porque hay quienes dicen, es que era Dios, por eso no sufrió. Unos se van al extremo, ¿verdad? Unos dicen, era hombre y no era Dios, era uno más iluminado. Y otros dicen, era Dios y no era hombre. Sabemos que era perfecto Dios y perfecto hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y aquí nos está mostrando su humanidad. Tengo sed. He oído algunas descripciones de médicos cristianos y que dan, vamos a decir, un diagnóstico de una persona que ha sufrido los 40 latigazos, el desangrado, el cansancio, los días sin dormir, la corona de espinas, la sangre derramada por sus venas rotas en sus manos, en sus pies, etcétera. Estaba totalmente deshidratado. Totalmente deshidratado. Y él dice, tengo sed. Y dice, para que se cumple la palabra. Ya los soldados en Mateo 27, 33, vamos a buscarlo por ahí. Mateo 27, 33 y 34 dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Entonces, aquí tenemos un cuerpo totalmente deshidratado. También aquí, como en otras de las palabras del Señor Jesucristo, se ha tratado de interpretar que tenía sed por las almas perdidas y que no sé qué. Pero lo que nos está diciendo aquí claramente es un cuerpo totalmente agotado, totalmente deshidratado y físicamente tenía sed. Estaba cumpliendo también lo que había hecho el salmista. Dice, y en mi sed me dieron de beber vinagre, dice el Salmo 22. Entonces estaba cumpliendo eso. Y aquí lo paradójico es dice, que el Señor estaba padeciendo sed por nosotros, por ti y por mí, para que nosotros pudiésemos beber la verdadera agua de vida. ¿Se acuerdan ese pasaje que está en Juan 4:10? Y dice, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Es la mujer samaritana. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Etcétera. Le dice el Señor, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Entonces aquí vemos a Jesús el Hijo, Jesús humano, Jesús el hombre, a punto de morir y con una sed tremenda, pero esa sed que él tuvo logró también, aparte del perdón de nuestros pecados, que él vino a ser fuente de agua viva que brote para vida eterna.
sexta palabra, Juan 19:30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Ya está hecho, ya está todo completo. El propósito de hacer la voluntad de Dios, el propósito para el cual Él, siendo el Mesías, siendo la segunda persona de la Trinidad, que viene desde la eternidad hasta la eternidad, siendo el Cordero de Dios, siendo el Verbo encarnado que nació de María Virgen, con un propósito de redimir a la humanidad del pecado, de darle una salida, un rescate a la humanidad perdida, a todos los que crean en Él. Y junto con eso derramar el amor de Dios y derramar la gracia y derramar la misericordia y derramar el perdón, la venida del Espíritu Santo. Bueno, muchas cosas que tenía dentro de su propósito. Uno de ellos es destruir al diablo. Cuando dice consumado es destruir al diablo. Y vamos a ver una cita que está en Hebreos 2, 14 y 15. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Consumado es destruir por medio de la muerte al diablo. En Colosenses 2:15 dice: despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y anulando los decretos que nos eran contrarios. Entonces ahí está la gran victoria. Y en Hebreos 2:14 nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, bueno, ya lo leímos, Él también por medio de la muerte para destruir al diablo. Entonces tenemos aquí esta situación tremenda. ¿Qué podemos decir que incluye consumado es? Se cumplió el propósito divino para su venida al mundo, para su encarnación. Se acabó en ese momento ya el sufrimiento, la agonía y la humillación. Consumado es. Consumado es, llevó ya su vida santa, perfecta, entre los hombres, sin pecado. Consumado es, se cumplieron todas las profecías escritas sobre Él, en todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento que hablan de Él. En profecías específicas se cumplieron las Escrituras. Consumado es haber hecho ya la voluntad del Padre. Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Consumado es que ya nos deja una seguridad y una esperanza y un consuelo en Jesucristo. Recordemos que Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, Él nos abrió un camino, y Él es el camino, y no hay otro. ¿Sí? Consumado es, quiere decir, ya terminó con la obra. Consumado es ya pagué con mi muerte, con mi sangre, los pecados. Y consumado es que ha puesto en nuestras manos un regalo inmerecido por su gracia de la vida eterna.
Séptima palabra. Lucas 23, 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta es la séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y me llama la atención aquí que la Biblia escribe espíritu con minúscula. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu humano. Todo ser humano somos espíritu, alma y cuerpo. Y Jesucristo, como humano, Jesús, entregó el espíritu. Dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Hizo también que se cumpliera lo que ya estaba escrito por el salmista en el Salmo 31:5, que dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Entonces, pues aquí es la muerte. La muerte. Y fíjense que no fue una muerte, ¿cómo podríamos decir? Es que vinieron y lo mataron, sino fue un acto de su voluntad. Él sabía que ese era el propósito de venir a vivir entre nosotros, de ser el Verbo encarnado. Él lo sabía. Él lo anunció a sus discípulos. Inclusive en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, del 17 al 18. Fíjense cómo dice el Señor: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces aquí vemos que fue un acto de su voluntad, y en Hebreos nos lo explica muy bien. Dice: Señor, ya no querías tú los sacrificios que ofrecían ahí en el templo, ofrendas y todo eso, todo era pura hipocresía. Dice: entonces me diste cuerpo. Es la encarnación, me diste cuerpo y vine a hacer tu voluntad. Y luego el Padre le dice: pues sí, esa es la voluntad, hay que morir, así como murió el Cordero inocente, sustituto en la Pascua, así estaba muriendo representación del Cordero. Por eso se le llama el Cordero de Dios. Está muriendo, está derramando la sangre de una víctima inocente, justa, santa, para que nosotros, siendo malos, siendo pecadores, podamos ser declarados justificados. Y eso es la justicia de Dios, la justicia que Dios nos impone a nosotros por causa de que otro pagó, su Hijo amado pagó. Entonces aquí dice: nadie me la quita. No, que los judíos le mataron, nadie me la quita, yo la pongo. No, fueron los romanos, nadie me la quita. Fueron los líderes, nadie me la quita, yo la pongo. Por causa de nosotros. Entonces, por eso es el Cordero de Dios. Y aquí dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, fue una muerte verdadera, no es como algunos hablan de que fue una muerte, fue un desmayo y que después lo recogieron. No, fue una muerte verdadera. Expiró verdaderamente, dice la palabra. En Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel Jesús, que fue hecho un poco menor de los ángeles por un tiempo, a Jesús, coronado de gloria y de honra
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios para nosotros los creyentes, para todo creyente, toda persona que crea que Jesús es el Cristo, que murió, que pagó, todo eso. Ahí, por la gracia de Dios, su Hijo gustó la muerte por todos nosotros. Por eso aquí en su humanidad dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En esta hora, después de haber analizado, escudriñado en la Biblia, en las Escrituras, las 7 palabras, ese acto glorioso de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que hablando desde el punto de vista bíblico, es la gran victoria de Dios sobre el pecado y sobre Satanás. Hace poco oí que un líder religioso muy importante dijo que la cruz de Cristo era la gran derrota de Dios y de Jesucristo en la historia. Y creo que nunca he oído una herejía más grande que esa, porque la cruz de Cristo es la victoria más grande, más gloriosa que ha existido y que existirá sobre la tierra, porque ahí está toda la obra de redentor. Según Satanás logró la muerte de Jesús, según Satanás tenía una gran victoria, pero según Dios la victoria era de Él, de Dios, de Jesús, porque ahí todo lo que vimos ahorita cuando dijo consumado es todo lo que logró para los creyentes. Y entonces tenemos ahora a un Jesucristo que después pues vamos a ver más adelante la resurrección, porque no se quedó en la cruz, lo llevaron al sepulcro, no se quedó en el sepulcro, el Señor lo resucitó y después anduvo 40 días aquí y después 50 días y luego se apareció a más de 500 gentes y por último ascendió a los cielos y dice la palabra que está sentado a la derecha del Padre y es sacerdote y el sacerdocio se acabó y dice ahí que este sacerdocio en Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y ahí mismo en Hebreos 9, 24 al 28 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Está hablando que es el santuario en el cielo. Dice, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez a los que le esperan. Y en Hebreos 10, 12 al 13 dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, todos los creyentes, los que hemos confiado en Él. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo,
porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, o sea, ya pagados, no hay más ofrenda por el pecado. Ya se ofrendó el Señor Jesucristo, su cuerpo, su sangre. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, o sea, podemos entrar al lugar santísimo, pero por la sangre de Cristo, teniendo fe en su sangre. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Se acuerdan que leímos ahorita que en el momento en que Él expiró se rompió el velo del templo, que era el acceso al lugar santísimo? Dice que se rompió de arriba hacia abajo en dos partes. O sea, es obra de Dios y nos abrió esa entrada al lugar santísimo, al trono de su gracia, pero por su sangre. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, la palabra. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Pues aquí tenemos la importancia de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier creyente cristiano que quiera manifestar cualquier enseñanza, cualquier doctrina, cualquier teología, y que haga a un lado la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, o que la ponga en lugar secundario, está totalmente contrario a la revelación de la palabra de los evangelios y de las cartas, todo el Nuevo Testamento. Bien, pues Dios les bendiga, nos vemos el domingo para celebrar la resurrección.